Buen día, ¿cómo están? Comenzamos esta jornada, comenzamos con este momento de escucha y comenzamos dando gracias al Señor que nos permite tomarnos este tiempo para encontrarlo, para dedicarle en profundidad este tiempo de oración y de escucha. Pedimos el don del Espíritu Santo para comenzar esta reflexión y también para que nos guíe especialmente a lo largo de nuestra oración y a lo largo de todo el día. Ven Espíritu Santo, ven a llenarnos con tu luz. Ven Espíritu de silencio y de contemplación. Ven Espíritu de oración y de quietud. Ven a guiarnos para que podamos encontrarnos con Jesús. Espíritu Santo, ven a manifestarte para que podamos comprender la palabra. Ven Señor, ven Espíritu de amor a colmarnos para que podamos encarnar la palabra que escuchamos. Ven Espíritu Santo a transformarnos, a sanarnos, a conducirnos. Espíritu Santo, te necesitamos, ven a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nuestro itinerario sobre el Magnificat estamos en la segunda mitad de este texto. Derribó, un corazón que se compromete a construir el reino de Dios en el mundo. Aunque nos quedemos con este verbo tan fuerte, derribó, podemos unir en nuestra oración de hoy los dos versículos, el anterior, el 51, y también el 52, ya que se iluminan mutuamente. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Esto canta María. Después de la confidencia que nos hace María en la primera parte del Magnificat, reconociendo la obra de Dios en ella, ahora en esta segunda parte alaba a Dios y lo alaba por sus acciones. Hay toda una sucesión muy rápida de distintos verbos que van describiendo la obra de Dios, su acción maravillosa en el mundo y en el pueblo. Esta serie de acciones que María alaba y reconoce podrían haber cantado distintos aspectos de la obra de Dios, pero llama la atención que se detienen con insistencia a celebrar una cosa, la exaltación de los humildes, de los pequeños y la confusión de los grandes. Hoy estamos invitadas como a adentrarnos un poco en esta paradoja que María nos presenta para dejarnos asombrar también nosotros de la obra de Dios, de su acción. María profetiza lo que Jesús va a enseñar más tarde, que la síntesis del espíritu evangélico está en la pobreza de corazón, en la pequeñez, en la infancia espiritual. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Comenzará diciendo Jesús en su gran discurso en la montaña. Mateo 5:3. Y más adelante, en Mateo 18, del 1 al 4, nos va a decir, les aseguro que si ustedes no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Estamos como en el corazón de la buena noticia. Hacernos pequeños es realmente nuestra tarea de toda la vida. Significa convertirnos cada día,
convertirnos y creer en la buena noticia cada día. María en el Magnificat describe la acción de Dios, que es tan contrastante con el comportamiento humano. Delante de Dios no son grandes los poderosos, sino los humildes. Podemos preguntarnos en esta primera parte, comenzando esta reflexión, ¿quién son los poderosos de los que María habla? Son los que tienen algún tipo de poder sobre los demás, pero no lo usan para el bien de los otros, para servir, sino para aprovecharse de algún modo, para sacar ventajas personales. Significativamente, en la palabra poderosos está contenida la raíz de todopoderoso. Los que piensan que disponen del poder, pero en realidad lo están usurpando, van a ser despojados de sus fantasías ilusorias por quien de verdad es el único todopoderoso, Dios, que tiene en sí la plenitud del poder. Él desplegó la fuerza de su brazo, dice el versículo 51. Es esa plenitud de potencia y de fuerza de Dios que se expresa con gestos y con intervenciones concretas en toda la historia de la humanidad. En el otro extremo están los humildes. También acá la raíz de esta palabra es la misma que María antes usó para reconocer su pequeñez y humildad, en el versículo 48. En Lucas 10, del 17 al 24, cuando los 72 discípulos regresan de la misión, encontramos lo que yo llamo el Magnificat de Jesús. Jesús se estremece de gozo, dice la palabra. Él dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Podemos decir que Jesús canta la grandeza del Padre, que se inclina sobre los pequeños y los hace sus predilectos, les confía sus secretos y los eleva. Esta es su voluntad, este es su querer desde siempre. En Deuteronomio, en 6:7, encontramos que Dios le decía a su pueblo: El Señor se prendó de ustedes y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insignificante de todos. Dios se prendó, Dios se enamoró, se enamora de los más pobres y pequeños, de los más insignificantes, porque a ellos los puede colmar, los puede elevar. Dios mira a Israel, y Israel tiene esta misión en el mundo y en la historia: mostrar y recordarnos siempre a todos que los preferidos de Dios son los que no cuentan. Y Jesús alaba este designio de amor. Si nosotros contemplamos a María, comprendemos que el camino es llegar a ser cada vez más como ella, la servidora humilde del Señor, reconociendo continuamente que solo Dios es Dios y que es el único Señor. Y este es el camino que nos eleva de verdad, porque nos lleva a esa plenitud de nuestra identidad, de criaturas amadas, de hijos predilectos del Padre Dios. Nos hace ocupar nuestro lugar de discípulos de Jesús, de sus seguidores, los que vamos detrás de Él, mirándolo para conformar nuestra vida a Él, nuestros pensamientos y sentimientos con los de Él, sus colaboradores en la obra de la salvación,
animados por el Espíritu Santo, sus instrumentos de evangelización. Y es muy interesante notar que en este mismo pasaje de Lucas 10, cuando Jesús alaba al Padre, unos versículos antes, en el 19, cuando habla a los 72 que regresan de la misión, Jesús nos dice que es Él quien nos da el verdadero poder. Versículo 19. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo. ¿De qué poder se trata? Es el poder para vencer todo tipo de tentaciones. ¿No les resuena la imagen de la Inmaculada que aplasta con su hijo la cabeza de la serpiente? Génesis 3:15. Consagradas a ella, nosotros obtenemos la gracia de este poder. Logramos vencer las fuerzas del enemigo, también hoy. Hacemos un paso más y nos detenemos un poco sobre la categoría de los soberbios y los poderosos, que tienen una actitud en común. Tienen un sentido de autosuficiencia, de contar sobre sus propias fuerzas, de independencia. Piensan que son los que influyen y determinan la historia. Por eso para ellos Dios no cuenta, no lo necesitan. Se consideran más importantes, como una categoría superior. Sabemos muy bien que esta mirada soberbia, que es una mirada equivocada sobre sí mismos y sobre los demás, no nace ni del amor ni de la verdad. Y lleva solo a pretender que todas las cosas sean como uno piensa, desea y le gusta. María nos asegura que en algún momento el Señor interviene para desenmascarar estas actitudes y derribarlas. Podemos recordar actitudes de poder. Es claro que estas actitudes de poder representan un gran obstáculo para la construcción del reino y para la evangelización. En los evangelios recordamos, por ejemplo, las actitudes de los apóstoles antes de la Pascua, antes de Pentecostés. En Mateo, el capítulo 20, del 17 al 28, lo vemos a Jesús subiendo a Jerusalén para entregar su vida, mientras hace el tercer anuncio de la pasión. Sin embargo, en ese momento los apóstoles no entienden. Su ansia de poder los vuelve ciegos y sordos a la palabra de Jesús, que les está explicando cómo entregará su vida. En ese momento los apóstoles todavía tienen ideas un poco confundidas sobre cómo será la acción de Jesús como Mesías, cuál es el modo de ser Mesías de Jesús. Esperan que se manifieste como un caudillo, como un guerrillero, que va a derrotar al imperio romano con las armas y va a liberar a Israel de esa manera del sometimiento en que se encuentran, y él se va a entronizar como el nuevo rey. En este pasaje, Santiago y Juan pretenden los tronos, los primeros puestos. Usan la manipulación con el pedido de la madre que se postra ante el Señor. Dales un lugar a tu derecha a uno y a tu izquierda al otro. Los otros 10 se indignan porque buscan lo mismo, compiten, los miran como adversarios. Y en el versículo 26 Jesús los va a llamar a todos y les va a decir: entre ustedes no debe suceder así. El que quiera ser grande, que se haga servidor. Todos tenemos de algún modo un poco de estas actitudes. Hoy podemos pedirle al Espíritu Santo que ilumine con su luz allí en lo más íntimo de nuestro corazón y nos muestre
estos tronos que nosotras mismas nos hemos construido, inconscientemente, o tal vez por una mentalidad que no es evangélica. María nos dice que el Señor derriba a los poderosos de sus tronos. Podemos pedir con insistencia hoy esta gracia para conocernos interiormente en nuestra verdad y descubrir cuándo quiero tener todo bajo control, cuándo uso la manipulación, cuándo me afirmo sobre mis propias fuerzas. Busquemos descender hasta lo más hondo de estas actitudes, a las heridas que están en su raíz, para presentarlas a Jesús y dejar que Él me sane. En este mes de mayo, celebramos Pentecostés. Pidamos la abundancia de una nueva efusión del Espíritu, pedirla sobre mí, porque Él me puede transformar. Él puede derribar mis tronos y elevarme, pero según el proyecto de Dios que me quiere plena y en mi verdad. Por eso hoy en este retiro me puedo preguntar, ¿estoy dando a Jesús el lugar que le corresponde en mi vida, el de Señor, el único trono legítimo en mi interior? ¿De dónde nace mi necesidad de afirmarme a mí misma? ¿Cuándo en mi vida, en mi historia, en mi infancia, necesité este mecanismo y lo instalé en mi conducta? ¿Cuándo y cómo quiero tener todo bajo control? ¿Por qué necesito controlar? ¿Cuándo y cómo manipulo a los demás para obtener lo que yo quiero? ¿Qué otros tronos me construí a lo largo de mi vida? ¿Estoy dispuesta a dejar que el Señor los derribe y sea Él quien ocupe ese lugar? Un corazón que se compromete a construir el reino de Dios en el mundo. Podemos dejar que la palabra nos siga iluminando también respecto a este subtítulo, pero siempre con este hilo conductor del Magnificat de María. Jesús, que es el verdadero Mesías, no vino a derribar a los poderosos de su tiempo de la forma en que lo esperaban los judíos, así combatiendo con un ejército al Imperio Romano para liberar el pueblo. Podía haberlo hecho, Él es todopoderoso. Sin embargo, para desarticular los tronos, todos los tronos, Jesús eligió el camino de la entrega de su vida. Y siglos más tarde, con la difusión del cristianismo, el Imperio Romano se derrumbó. Nosotras miramos a los poderosos de nuestro tiempo, que podemos identificar con tantas realidades. El poder económico globalizado, el poder del narcotráfico y de las drogas, el poder de las lobbies, gay y compañía, el poder de las ideologías tan generalizadas hoy, de género, el neomarxismo y muchas otras realidades. Y nos sentimos frente a esto como abrumadas, insignificantes o derrotadas. Nos sentimos impotentes frente a semejantes realidades de alcance mundial. Sin embargo, estamos llamadas a impregnar con el espíritu del Evangelio todas las realidades y ambientes donde estamos insertadas. Constituciones 17. Y que también están condicionados por estos poderes, nuestros ambientes. Es con este tipo de vida, el que Jesús eligió para sí y que su Madre María vivió plenamente, que derribamos de sus tronos a los poderosos y construimos el reino a nuestro alrededor, en la Iglesia y en el mundo.
Dejémonos iluminar por San Pablo. En Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 19, podemos ver el proceso que siempre necesitamos transitar y que tal vez hoy es indispensable en este tiempo de tanta incertidumbre, en este cambio epocal que la pandemia del COVID está haciendo en todo el mundo. Pablo era un poderoso, un hombre culto, bien formado en las ciencias humanas y religiosas, estricto observante de la ley, de su pueblo, segurísimo de sí y con una personalidad fuerte y decidida. Lo vemos aquí llegando a Damasco. Dice la palabra, con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan el nombre de Jesús. Pablo está persiguiendo y encarcelando a hombres y mujeres con plenos poderes. Literalmente, Dios lo derriba. Lo derriba de su altura de poder. Dice en el versículo 4, cayendo en tierra, oyó una voz. Pablo cae a tierra, toca el humus, toca la raíz de lo que está formado el ser humano, toca su debilidad. Cae de su falsa seguridad a la verdad de su ser vulnerable y necesitado. Se encuentra con su verdad. Y lejos de ser aniquilado ahí en el piso, lejos de ser destruido, oyó una voz inconfundible, la voz del Señor, que no le reprocha nada, que no lo castiga como Pablo se hubiera imaginado, sino que le pregunta, ¿por qué me persigues? Es importante dejar que Jesús me pregunte, ¿por qué? Y entonces conocer interiormente con mayor verdad quién soy y quién es Jesús. Como Pablo, ver su verdadero rostro, su rostro amado, lleno de bondad, que se me revela una vez más. Yo soy Jesús. ¿Se acuerdan del Padre? Cuando yo recién entré en el instituto, escuchaba al Padre decir, tenemos que descubrir el verdadero rostro de Cristo. Yo me preguntaba qué significaba esto de descubrir el verdadero rostro de Cristo. Y más tarde uno en la vida se va dando cuenta que día a día necesito descubrir quién es Jesús, descubrir el verdadero rostro de Jesús, porque tengo que seguir descubriéndolo en su verdad, en su autenticidad. Y Él cada día quiere revelarme algo de sí y decirme, yo soy Jesús. Y me invita a levantarme. Le dice a Pablo, ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Desde nuestra verdad de fragilidad, como Pablo, podemos levantarnos y así entrar en la ciudad, en las realidades y ambientes a donde el Señor nos envía, con todas las incertidumbres de este tiempo de pandemia que nos toca vivir, con más preguntas que respuestas. Pablo, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Es en la ciudad donde se nos dirá lo que tenemos que hacer. Es en el contacto con la gente, en la escucha de lo que vive cada uno en su interior. Allí descubrimos cómo anunciar hoy y qué decir. Entonces los que lo acompañaban lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Dejarnos conducir de la mano por María hacia la ciudad, hacia el mundo, hacia los demás, no sabiéndolo todo de antemano, sino descubriendo paso a paso, dejándonos iluminar paso a paso,
aprendiendo de nuevo. Pablo está ciego, se tiene que dejar iluminar. Y Dios envía a Ananías para que Pablo sepa que es un instrumento elegido por mí, le dice Dios, para llevar mi nombre a todas las naciones. Ananías es el hermano que con su gesto ayuda a recobrar la vista y a que Pablo quede lleno del Espíritu Santo y sea bautizado. Este puede ser también nuestro Pentecostés de este año 2021. Recorrer este proceso con Pablo y experimentarnos de nuevo que somos esos instrumentos elegidos por Dios, por María, para ser sus misioneras en todo lugar. Dejarnos colmar por el Espíritu Santo en este mes, en este retiro, en este Pentecostés, para descubrir cómo en cada ambiente y en cada momento puedo construir desde mi verdad el reino de Dios en el mundo, en esta parte de mundo que me rodea y que me toca vivir. Les deseo un buen retiro en esta jornada.